les bendiga. Bueno, ya tomaron su refrigerio, ya tienen más fuerzas. Me alegro muchísimo de poder compartir con ustedes esta mañana. Y fíjense que para poder dar inicio a esta parte, quiero recordar una cita bíblica que seguramente usted ya conoce. Y esta nos remonta al momento en el cual Jesús le dice a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, para mí esta cita se complementa perfectamente con el libro de Eclesiastés. Y para poder leer esta parte, le voy a pedir a una persona que nos lea la primera fila y otra persona leerá la segunda fila. Entonces, veámoslo de esta manera. A ver, ¿quién nos lee la primera fila? Hermana, por favor. Y en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Muy bien. ¿Qué dice la segunda, hermanas? ¿Quién la lee? Por favor. Gracias, hermana. ¿Qué dice la tercera fila, hermana? Palabras de verdad. Muchísimas gracias, hermanas. Veamos entonces algunas palabritas que contiene el libro de Eclesiastés y que he marcado por aquí. La primera dice: cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría. Y la siguiente parte dice: e hizo escuchar e hizo escudriñar. Quiere decir que el predicador, con la sabiduría, logró enseñar y logró escudriñar. Pero las hermanas decían también que halló palabras agradables para escribir. Este día vamos a hablar de algunas palabras o de algunas técnicas que nos pueden permitir encontrar esas palabras agradables, enseñar a los demás como el Señor quería que enseñáramos. Y para ello, en este corto tiempo, me voy a permitir que podamos conversar sobre el tema 2 prácticas de comunicación para poder impactar la vida de las personas. Yo no sé si a usted le ha pasado, aquí la hermanita me ha hecho un favor, muchísimas gracias. Bien, no sé si a usted le ha pasado que a veces comenzamos una enseñanza con esta fuerza, ¿no? Pero en la medida que va pasando el tiempo, tenemos menos energía y terminamos así. ¿Le ha pasado a ustedes? Estos son aquellas enseñanzas que comienzan así, y toda la gente está súper animada, me está viendo con las cámaras encendidas, ¿verdad? Y luego termino el mensaje y todas las cámaras están apagadas y no sé si están ahí o no están ahí. Eso es terminar de esa manera. Entonces, hay algunas prácticas que nos podrían enseñar cómo nosotros podríamos trabajar algunos elementos de ellos. El primero está vinculado con lo que hermana Salomé nos decía hace un momento, y son las prácticas de planificación. Y esto implica trabajar un bosquejo. Yo le comentaba a hermana Salomé que en la parte de conferencias, nosotros tenemos un gran desafío cuando las personas son muy experimentadas. Hay algunos conferencistas que tienen 30, 40 años haciéndolo. Y uno de los grandes retos es poner a estas personas a hacer su planificación, porque la respuesta que ellos dicen es que aquí ya la tengo, aquí lo tengo yo en la mente todo. El gran desafío es cuando en medio de la conferencia se quedan en blanco. Entonces, ¿cómo lo notamos? Ya va a ver usted cómo lo podemos notar, ¿verdad? Pero cuando eso sucede, el tener una secuencia, así le llamamos en conferencias, de lo que nosotros vamos a desarrollar, nos cambia las cosas. Porque cuando yo tengo esa secuencia, indirectamente vuelvo a verlo y recuerdo dónde estaba y me reubico. ¿Qué sucede? Como decía hermana Salomé, cuando no tenemos un bosquejo. Exactamente lo mismo, y aquí es más delicado todavía porque estoy tocando la vida y el corazón de esa persona. Entonces, hay algunos efectos que usted y yo hemos visto
en algunos casos y que nos puede haber evidenciado una falta de planificación. Mire, la primera de ellas es el uso de muletillas. ¿Cuáles son esas muletillas? Como les decía anteriormente, ¿verdad? Esas son muletillas. ¿Qué está haciendo mi cerebro en ese momento? Está buscando una salida, un escape, y entonces se llaman muletillas porque empiezan a buscarme palabras comodines. Y esas palabras comodines surgen en la medida que yo tengo menos planificación de la actividad que estoy desarrollando. Ahora, ¿cómo eliminar las muletillas? Una forma sencilla de eliminar las muletillas es hacerlo o hablar más despacio. Cuando yo comienzo a hablar más despacio, la muletilla poco a poco se va a ir desapareciendo. Porque neurológicamente la muletilla no es nada más que un lleno que está haciendo mi cerebro a un vacío que tiene en ese momento. Entonces le mete algunas palabras que usted y yo utilizamos frecuentemente o repite lo que yo acabo de decir para que su cerebro pueda entender de esa manera que se está manteniendo en una constante. Entonces lo que puedo hacer en ese momento cuando me cacho diciendo alguna muletilla es comenzar a hablar más despacio para que mi cerebro de nuevo se reenfoque en el bosquejo que yo tengo planificado. Ahora, aquí partamos que tengo un bosquejo, ¿verdad? Si no tenemos un bosquejo, ahí las cosas van a ser difíciles, ¿verdad? Pero si yo tengo un bosquejo en el momento, mi cerebro va a buscar recordar lo que yo planifiqué en ese momento. Otro de los efectos de la falta de planificación que podemos ver son los errores de dicción. Por ejemplo, cuando falta alguna letrita para poder terminar las palabras y decimos, por ejemplo, felicidad, decimos jue y verdad, exactamente. Sin embargo, o decimos vine de Santa Ana, ¿verdad? Ese tipo de cosas, recuerden, son herramientas que nuestro cerebro busca porque le está diciendo apúrate, ¿verdad? Recordá lo que tenés que hacer. Entonces, como lo tiene que pensar rápido, entonces se va a utilizar desafíos de dicción. Ahora, el gran problema de los desafíos de dicción es que nos ponen nerviosos. No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted solito se cacha que cometió un error de dicción, dice, ay Dios, lo que dije, ¿verdad? Y continúa, pero se sigue acordando. Entonces, es más dañino para nosotros mismos esos errores de dicción, porque nos ponen en cuestión de segundos en nervios totales y hace que se nos olvide incluso lo que íbamos a decir. Entonces, por eso lo tenemos que cuidar. Otro de los errores es utilizar lenguaje técnico, y me encantó cuando la hermana preguntaba sobre las personas que asisten a veces a nuestros grupos familiares y que no son cristianas. En este caso, un lenguaje técnico para nosotros, para el caso, sería decirles hermanas, por ejemplo. O por otra parte, hablar directamente de un vocabulario que utilizamos exclusivamente dentro de la iglesia. O hablar puntualmente de algún tema o alguna situación que vivimos la semana pasada, solo los miembros de la iglesia, y que ellos se sientan fuera de contexto, porque van a decir, no, entonces ese mensaje era para la gente de la iglesia, no era para mí. Y desde ahí se van a empezar a desprender. También lo podemos solucionar teniendo claramente definido cuál es mi bosquejo y, como decía la hermana Salomé, identificando quién es el perfil a quien yo le voy a hablar. Acorde a eso, otro de los elementos es el tomar o el tener la garganta reseca. Y aquí me voy a ir para acá para ponerle un ejemplo bien claro. Uno de los elementos básicos es que nos tenemos que hidratar antes del mensaje o previamente el mensaje. Los estudios demuestran que los 45 minutos previos son totales para que usted se hidrate. Sin embargo, uno de los errores que en la actualidad cometemos, y se ven muy lindas, ¿verdad?, es este tipo de pajillitas. Este tipo de pajillas, que son muy normales, me llevan a tomar agua en el momento. No lo voy a hacer por lo que le voy a explicar. Entonces, usted y yo no deberíamos de tener para un mensaje una pajilla,
¿Por qué? Porque la pajía o el tomar con la pajía me genera carraspera. Eso es algo que normalmente no decimos. Y nos daña muchísimo, y cuando, por ejemplo, a los 5 o 10 minutos está comprobado que usted comienza a hablar y la garganta se le volvió a resecar, pero es producto no de la mala agua que tomó, en ese momento va a ser producto de la acción que hizo la pajilla. No sé si a usted, por ejemplo, le han hecho alguna cirugía dental y el odontólogo le dijo, puede tomar pequeños sorbos de agua, pero no tome con pajilla. Ese fue el punto. Entonces, pajilla no la vamos a utilizar o no es recomendable utilizarlos. Esto me permitirá entonces tener una voz que en el momento esté totalmente hidratada. Otra de las malas acciones que cometemos, por lo cual a veces se nos puede cortar la voz, es por lo que tomamos previo al mensaje. Y aquí se presta mucho a que antes de empezar el mensaje van a venir hermanitas y le van a decir, ¿quiere un cafecito, hermana? Y usted va a decir sí. O le van a ofrecer algo muy helado y usted también va a tomar ni calientes ni helados, ninguno de los dos extremos. Esto le corta la voz automáticamente. 45 minutos antes no va ni caliente ni frío. Pues ahí agradecemos, ¿verdad? Posterior al evento, si usted gusta, puede hacerlo, pero previo al evento no es recomendable porque es lo que nos corta. El otro punto es la rapidez, y yo acelero la información cuando, por ejemplo, ya veo que me faltan 10 minutos para terminar, ¿verdad? Entonces empiezo a decirle, vaya hermanas, por el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo nos comió, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Es que lo que sucede es que el tiempo no se la comió. Usted se comió el tiempo porque no lo planificó bien desde el bosquejo. Esa es la realidad. Pero el tiempo no se lo comió a usted, no es cierto. En este sentido, esto se suple cuando nosotros planificamos y determinamos a qué parte del mensaje yo le voy a dedicar más énfasis. Por ejemplo, ¿cuál es la parte más representativa de este bosquejo del cual hablábamos en la conferencia previa para un grupo de personas inconversas? ¿Qué sería lo más importante? ¿Perdón? El llamado, exactamente. Imagínense que me doy cuenta que faltan 3 minutos para terminar el tiempo y les digo, vaya hermanos, hagan esta oración conmigo. Cuando es lo más importante. Es que cuando yo tengo claro cuál es mi perfil, a eso voy a enfocar el objetivo más representativo del mensaje. En ese contexto, la rapidez yo debería de evitarla si yo tengo claramente determinado el tiempo y la planificación de todo el mensaje que yo voy a desarrollar. Y finalmente, en algunas oportunidades podemos evidenciar una inadecuada modulación de la voz. ¿Y qué significa esto? Miren, a veces podemos escuchar algunos mensajes y nos gustó mucho la entonación de voz que estaba haciendo la predicadora, entonces tratamos de copiarlos, de replicarlos y decimos, ay, me gusta con la entonación que habla y trato de hacer lo mismo. Dios nos ha dado una identidad propia y no es necesario que la copiemos. Dios nos ha dado maravillas a cada uno de nosotros, por tanto, no tengo que replicar lo que alguien hizo. Cuando yo estoy tratando de replicar, una de las cosas más comunes que me pasa es que no modulo adecuadamente, no lo hago con naturalidad. Es más, hay personas que dicen, ay, cuando tú estás dando el mensaje cambias totalmente la voz. Quiere decir de que algo estoy haciendo mal, aquí hay algo incorrecto. En este sentido, nosotros tenemos que cuidar también el hecho de cantar. No sé si a usted, por ejemplo, ha llegado a algún establecimiento y la persona le ha dicho, buenos días. Eso es una inadecuada modulación de la voz. Está subiendo y está bajando. Ahora, usted lo puede ver como, ay, se oye bonito. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a su cerebro lo desconcentra. Nosotros tenemos 2 hemisferios de nuestro cerebro, un lado creativo y un lado de raciocinio. Cuando yo estoy dando un mensaje, estoy utilizando el lado de raciocinio. Y si en el momento yo comienzo a cantar, ¿para dónde va a agarrar mi cerebro?
para el lado creativo. Entonces, ¿qué va a pasar después de que yo termine la entonación cantada? Se me va a olvidar por dónde iba. Eso es algo muy normal y a veces nosotros decimos, ay no, pero es que se oye mal. No es el hecho que se oiga mal, es como yo voy a lograr cumplir mi mensaje. Sin embargo, esto lo puedo lograr con lo que la hermana dijo. Y aquí hay 3 pilares que a mí me encantan y el primero de ellos es en la preparación espiritual que yo voy a hacer. Y esto usted ya lo conoce. Orar, ayunar, estudiar las escrituras para poder hacerlo. Esa es mi base completa. Pero hay otra que a veces descuidamos y es la preparación física. ¿Qué significará la preparación física? Necesito calentar la voz. No puedo meterme de una vez a dar un mensaje, aunque sean 10 o 15 minutos y que sea online, tiene que preparar su voz, tiene que trabajarla. Si usted no prepara su voz, le voy a decir algo por experiencia. Va a ser una persona que frecuentemente se dañe de la garganta o se dañe sus cuerdas vocales. Entonces, cuando venga una media tormenta como las que empiezan a caer en temporada de invierno, usted ya va a andar con dolor de garganta. ¿Y eso por qué le va a suceder? Porque usted forzó su voz de una vez y no la preparó. Entonces la voz también hay que prepararla. Una práctica que en conferencia utilizamos mucho es ir al baño antes de poder ingresar a dar la conferencia. Entonces la gente dice, ¿por qué van al baño? Porque en el baño no hacemos nada más que decir I, O, U. Y eso es lo que hacemos. Entonces, ¿para qué se hace? Para que su voz comience a calentar. De lo contrario, hay un cambio demasiado brusco para su garganta y eso le daña. El otro elemento es respirar con la nariz. Y hay una tentación de hacer esto en el micrófono cuando estamos, ya sea con un micrófono como este o cuando estoy en línea frente a la computadora, que se escucha perfectamente igual. No sé si usted ha escuchado cuando estamos, por ejemplo, en un estudio familiar, que hay personas que la respiración se les escucha muy fuerte y se escucha hasta el otro lado. Esto es porque estoy respirando por la boca y eso también lo tenemos que educar. ¿Cómo lo puedo educar? Bueno, tengo que hacer ejercicios de respiración previo. Y esto no es nada complicado, simplemente es respirar 2 o 3 veces antes de ingresar. Tomando aire, dejando aire en el diafragma y luego sacando el aire. Es sencillo, no es algo que le va a llevar a usted más de 5 minutos hacer esas 2 prácticas. El otro elemento es tener cuidado con la alimentación. Y este es un tema que con mucho temor a veces se toca con las personas que nos comunicamos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un mensaje que dar a las 2:30 de la tarde. Tengo que revisar qué voy a almorzar. Me pueden decir, por ejemplo, qué era el refrigerio de ahora en la mañana. Era un croissant. ¿Tiene harina eso? Sí. Le aseguro que si yo me hubiese comido el croissant y hubiese comenzado a hablar ahorita, yo hubiese comenzado a toser. Porque las harinas provocan carraspera. Esto es igual a como que yo tengo ese mensaje a las 2:30 y almorcé pastas. ¿Qué va a pasar? Lo mismo y usted dice, ay, es que no sé, que tengo una garganta. Lo que tiene es que comenzó a hablar demasiado rápido posterior a los alimentos que ingirió. Por tanto, cuando nosotros vamos a dar un mensaje, también tenemos que cuidar los alimentos que consumimos en el transcurso de ese día. Fíjese que cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un encuentro, a un retiro, a una convención, no sé si se han dado cuenta que cuando los pastores han estado en ayuno, fluyen rápidamente en cuanto a su comunicación y ni siquiera toman agua. Y usted dice, qué bien lo hicieron. Lo que sucede es que como su organismo ha estado en ayuno, su ligereza en cuanto a sus cuerdas vocales va a ser mucho más sencillo.
Ahora, esto no quiere decir que usted no va a comer, ¿verdad? Sino quiere decir que va a cuidar lo que usted va a ingerir previo al mensaje que vamos a dar. Y eso nos va a ayudar bastante. Y por supuesto, ni hablemos de que está comiendo en medio del mensaje, tampoco, ¿verdad? Entonces esa parte evidentemente se nota. Otro elemento que también pasa muy común cuando dicen, páseme una mentita antes de comenzar el mensaje, ya estuvo que cortó el mensaje. Las mentas también cortan, los dulces también le van a cortar. Entonces ese tipo de acciones no son adecuadas en la parte física. El otro complemento es el mental. Y aquí definitivamente hablemos de la elaboración del bosquejo, que ya mucho se habló de ello, pero en muchas oportunidades elaboramos el bosquejo, por ejemplo, el lunes. La prédica es el viernes y yo no volví a tocar el bosquejo toda la semana. Entonces ya se me olvidó. Entonces no solamente se trata de elaborarlo, se trata también de estudiarlo. Es más, si lo puedo estudiar todos los días, mejor. Mi mayor recomendación es que cuando usted elabore y estudie el bosquejo, si por ejemplo lo hice el día lunes y tengo el evento el día jueves, se siente frente a la computadora, si lo va a dar online, por ejemplo, y que se vea usted dando el mensaje, dígalo, practíquelo, así como cuando practicábamos cuando íbamos al colegio, que nos ponían a exponer, de la misma manera. ¿Y eso qué le va a permitir? Saber si estoy cayendo en alguno de los errores que ya hemos mencionado. El otro punto es planificar el espacio. Y aquí voy a separar cuando estamos haciéndolo de manera presencial y cuando lo estamos haciendo online. Si yo lo estoy haciendo en línea, yo voy a necesitar planificar el espacio que voy a utilizar, dónde me voy a sentar, cómo está la luz en ese momento. Hay interferencia en cuanto al sonido, me van a escuchar, por ejemplo, que el bus viene pasando al otro lado. Tengo que planificar cuál es el espacio donde vamos a estar. Yo estoy segura que usted tiene un espacio en su casa en el cual las personas le pueden escuchar mejor que en otro. Incluso hay espacios de nuestra casa que tienen mayor o menor interferencia en cuanto al internet se refiere. Yo creo que les ha pasado eso a ustedes. Hay que identificar en nuestra casa ese tipo de acciones. Ahora, cuando ya es presencialmente, es igual. Yo tengo que identificar o fraccionar este espacio o el espacio físico en 3. Vamos a suponer que voy a hacer una grabación que va a implicar solamente este espacio. Es decir, ahorita van a grabar solamente en este espacio que tengo aquí con el recuadro. Entonces, la técnica o esta técnica consiste en distribuir el espacio en 3. Quiere decir que de aquí al final yo debería de distribuirlo en 3 partes. ¿Para qué en 3 partes? La primera parte, que sería esta fracción, es decir, la primera de aquí, me va a permitir estar, por ejemplo, adelante de todo el centro que tengo aquí para poder estar conversando con ustedes. Esa es la primera parte. La segunda parte debería de permitirme captar su atención en ese momento sin tener ninguna dificultad de que le estoy tapando lo que estoy viendo. Esto es similar a que yo me ponga, por ejemplo, aquí en este momento y me va a estar viendo a mí y no va a estar viendo la pantalla. Entonces no se vale que yo le diga así como dice aquí, porque yo no le puedo dar la espalda a usted, ¿verdad? Entonces para eso necesito los recuadros de los extremos. Entonces me coloco en este extremo para poder utilizar esta parte. Por eso lo distribuimos en 3. Resumo entonces. Los 2 de los extremos que voy a dividir van a ser para poder moverme y para poder señalar o mostrar. Y el del centro es cuando yo no necesito que usted esté viendo lo que tiene en pantalla, sino que me vea directamente a mí. Piensa un poco en cómo tenemos estructurado el templo. Por ejemplo, me imagino en este momento al pastor Lisandro dando una prédica. ¿Se ha fijado usted que el pastor está casi de manera diagonal
Pero hay un momento en el cual cuando Él se pone al centro y no importa lo que está atrás. Es por eso mismo, porque lo que el interés en ese momento es porque va a orar, porque va a hacer un llamado específico, pero en ese momento no va a utilizar la pantalla. Entonces, ese es el propósito de poder dividir los rectángulos. Ahora, yo le decía a hermana Salomé algo muy importante, y es que en muchas oportunidades nosotros decimos, ay, hermana, pero es que lo que sucede es que aquí lo más importante es lo espiritual, así que yo por eso no hago bosquejos. No, hermano, eso no funciona de esa manera tampoco. Lo que sucede es que el Señor también nos ha dado herramientas y tenemos que utilizar o hacer uso de esas herramientas para poder también enseñar a los demás. Entonces aquí vamos a tratar de mantener un equilibrio. En estas dos dependen de usted y de mí. Esta depende del Señor. El Señor va a hacer su trabajo, pero también nosotros tenemos que hacer el de nosotros. A eso se refiere. Y por supuesto, estas tres partes se van a mover con base en el objetivo o en el propósito que yo tenga del mensaje. Entonces, hermanos, tengo una primera pregunta aquí. A ver, ¿quién nos quiere contestar esta pregunta? ¿Qué acciones debería de cuidar yo antes de poder dar mi mensaje? ¿Alguien que nos quiera contestar y que nos levante la mano? Por favor, hermana. ¿Qué acciones usted debe de cuidar antes de dar su mensaje? La voz. ¿Cómo podría cuidar la voz, hermana? Muy bien. Imagínese yo tomando hielo, por ejemplo, antes de comenzar. Me encanta ese ejemplo, hermana. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Nos pueden suceder incidentes como lo que la hermana acaba de decir, pero cuando veamos que a alguien le suceda, por favor, no le podemos llevar abuelada. Eso es lo peor que le podemos dar a esa persona en ese momento. Es como que yo le esté poniendo a usted sobre el calor el hielo. ¿Qué va a pasar? Se va a derretir y esa persona tarde o temprano va a dañar sus cuerdas vocales. Muchísimas gracias, hermana. Por favor, hermana. Yo creo que también una de las acciones es cuidar mi estado emocional, porque cuando se da una situación de enojo, llegamos indispuestos al grupo y cuesta como moderar, dar el mensaje. Ese elemento que la hermana acaba de mencionar es fundamental, porque a veces teníamos días un poco difíciles, ¿verdad? Entonces, aquí hay que trabajar definitivamente con nuestro estado emocional. Voy aquí. La preparación espiritual, orar mucho y ponerme para que el Espíritu Santo me ayude, y la preparación también mental, que es hacer mi planificación del bosquejo y todo lo demás. De acuerdo, muchísimas gracias, hermana, y tengo una última intervención allá. También descansar bien, dormir bien, porque si no... Sí, eso es un excelente punto, hermana. En realidad deberíamos de tener un descanso reparador, ¿verdad? Para poder llegar a emitir el mensaje, y eso nos relaja definitivamente. Muy bien, hermanos, aquí tengo una segunda. ¿Qué cambios podría implementar en mi mensaje? En los mensajes que ya damos o en cómo nos preparamos, ¿qué otros cambios podríamos implementar? Por favor, hermana. Puede ser el mismo mensaje, pero como las audiencias son diferentes, yo tengo que preparar mi mensaje y adaptarlo al nuevo grupo al cual se lo. Muy bien, entonces ese mismo bosquejo puede llevar incluso la adaptación a ese público. Hermana, por favor, y luego voy allá. Mi posición corporal, cómo me voy a mover, cómo voy a mover las manos. ¿De acuerdo? Tiene que tomarse muy en cuenta. Perfecto, La hermana. mirada que voy a dar al público. ¿En qué momento los voy a ver? ¿Hasta dónde los voy a estar viendo, verdad? Porque a veces les estamos viendo a los hombros, les estamos viendo a las manos y no a los ojos.
Yo sugeriría también la aplicación práctica del mensaje, la aplicación práctica de lo que vamos a decir, porque eso al final es lo que queda grabado, lo que yo voy a vivir, porque la palabra es para vivirla. Amén, hermana. Amén. Muchísimas gracias, hermanas. Bien, entonces estamos listos, ya ustedes lo identificaron para pasar al segundo punto. La segunda práctica consiste en utilizar adecuadamente nuestro lenguaje corporal. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ir parte por parte con ello. La primera de la que vamos a hablar es el uso de mangas. Las hermanas que en este momento están, por ejemplo, con una chumpita o están con una blusita larga, lo pueden identificar. ¿Podemos utilizar blusas largas? Sí, podría ser, pero por supuesto va a ser mucho más factible para nosotros como mujeres. Aquí voy a hablar directamente de las mujeres. Como mujeres, el trabajar con nuestro dorso, con nuestros brazos y con nuestros antebrazos, el tenerlos libres para las actividades o para las conferencias es fundamental. ¿Por qué? Porque esto me lleva a tener un efecto visual para la gente. Entonces las personas no me están viendo hasta arriba. Caso diferente sucede con los hombres. Porque los hombres, por ejemplo, aunque ahora algunos utilizan unos sacos que se recogen un poco, no hay ningún inconveniente en el caso de ellos en que sea de puño. Por eso es que antiguamente, para quienes se acuerdan de sus papás, habían algunos, no sé cómo se llamaban esos, ¿cómo se llama? Mancuernas, o utilizaban mancuerna para que le quedara selladito, ¿verdad? En el caso de la mujer, el tener esta parte libre me lleva a tener movimiento. Y ese movimiento nos permite incluso el ejemplificar y aplicar más fácilmente para la gente, como lo que decía la hermana. Ya la gente, las personas ya no lo identifican como me lo está diciendo porque dice la Biblia, sino porque me identifican a mí como una persona que realmente está aplicando lo que dice la Biblia. Me ven como un ser humano. Yo no sé si usted a veces ha escuchado algunas prédicas que decimos, ay Señor, ¿cuándo voy a lograr yo ser así? Me cuesta bastante. Pero las personas tienen que comprender que somos seres humanos como cualquiera de ellos. Entonces, esto nos permite flexibilidad hasta donde podamos, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de permisismo, pero sí en este caso me flexibiliza mucho más. El otro elemento es la postura recta. Y aquí tenemos una tentación, ya sea estemos sentados dando un mensaje o estemos de pie dando un mensaje. Y la tentación de la mujer es encorvarse. ¿Por qué digo de la mujer? En el hombre se da menos. El hombre está más acostumbrado a mantenerse recto, ya sea frente a una cámara, ya sea físicamente, pero aquí tenemos nosotros que luchar por una postura recta, por el mismo diafragma, que si yo lo tengo presionado, por supuesto me puede generar un mayor impacto, me va a llevar a mover la voz demasiado bruscamente y evidentemente eso me va a dañar. El otro punto es el movimiento de las manos. Es evidente que cuando nosotros estamos ante cámaras o estamos físicamente en un lugar, nuestras manos se tienen que mover conforme al mensaje que estamos dando. Imagínense, por ejemplo, que hubiésemos tenido a hermana Salomé dando el mensaje y hubiese estado parada aquí, ¿verdad? Como que estuviese recitando. Pero le pregunto a usted, ¿será que a veces así nos ponemos cuando estamos online? Nos pone más nerviosas online que presencialmente. Entonces se ve mucho más rígido cuando estamos virtualmente. Por tanto, nuestras cámaras tienen que permitir, o nuestras manos, perdón, tienen que verse moviéndose dentro de las cámaras. Eso se puede aplicar dejando un recuadrito un poquito más amplio para que sus manos y las mías puedan verse de esa manera. Esa parte en la cual solamente veíamos la carita de la persona. ¿Se acuerda que cuando comenzamos todo este trabajo online, solo la carita se veía? Sí, eso es válido en una primera etapa. Pero, hermanas,
aprovechemos esos recursos que el Señor nos ha dado para convencer, para atraer la atención de las personas. El otro elemento es cuidar que cuando estamos muy nerviosos no comencemos a hacer esto. Y me tocó el cabello, y me tocó la blusa, y me hago el pelo para atrás, y me tocó los aritos, cualquier cosa, ¿verdad? Pero aquí lo único que está pasando, cuando usted se cacha haciendo eso, diga, aquí estoy nervioso. ¿Qué hago? Ya le dije, hable más despacio. Eso le va a llevar a relajarse y a comenzar de nuevo. Pero evitemos empezar a hacer contacto kinestésico. El otro elemento son los accesorios. Y este tema me encantó cuando con la hermana Salomé hablaron del tema del vestuario. Comprendo el tema de adecuarnos a la cultura. Sin embargo, le voy a dar un principio de conferencias. Y este es de conferencias. Y es no utilizar pantalones. Ese es un principio que tenemos en comunicación. ¿Por qué no utilizamos pantalones? Literalmente porque el pantalón marca más la silueta de la mujer. Entonces la persona está viendo, ya sea una audiencia, hombre o mujer, está viendo más la silueta de la persona que escuchando lo que la persona está diciendo. Por eso no utilizamos pantalones. Ahí están vedados. Me acordé tanto cuando ella lo dijo, porque en realidad no utilizamos con ese propósito. Mi propósito es que a usted le quede claro el mensaje, no mi postura corporal. O que le quede claro el mensaje y no el traje con el que yo ando. No se trata de eso. Mucho menos un vestido que sea demasiado pegado, que al final distraiga la atención de los demás. Igual van a suceder, por ejemplo, con los aretes grandes, con los collares grandes, porque yo necesito que usted se concentre en el mensaje y no en los accesorios. Eso funciona exactamente igual con el tipo de sonrisa que yo voy a tener. Y yo sé que algunas de ustedes me pueden decir, sí, pero es que yo no puedo pasar sonriéndome mientras estoy dando, por ejemplo, el mensaje en el grupo familiar durante la hora y media. Lo que sucede es que se denota perfectamente cuando su rostro está erguido, frío, duro, y cuando su rostro está relajado. Y si no, le voy a hacer una invitación que utilizamos muchísimo cuando damos clase. Algunas universidades han implementado mucho esto y nos piden que a la par de la computadora o en esta parte de la computadora tengamos lo que usted tiene aquí y es un espejito para que usted se esté viendo toda la sesión y vea cuántas veces está sonriendo. Eso es práctico, sí. Mire, de los que utilizamos para maquillarnos, se pueden poner ahí y cuando usted se cache que tiene el rostro duro, vuelva a sonreír, hermana. Mire, le aseguro que van a pasar 3 o 4 estudios de grupo familiar y después se le va a olvidar y va a tener que quitar el espejo ya, porque su rostro está completamente lleno de músculos. Entonces, esto se ejercita, entonces usted lo va a empezar a ejercitar y se va a acostumbrar permanentemente a ello. El otro elemento que tenemos que cuidar en esta parte es que nuestro lenguaje verbal no se escuche como que estamos regañando a la gente. No se escuche como que le estamos juzgando. Y esto se denota muy bien con el tono de voz que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo comienzo a decir los famosos no hagamos, no digamos, no. Entonces, el no bloquea a las personas y me lleva a que las personas se predispongan ante el mensaje que estamos generando. Sino al contrario. Por ejemplo, en lugar de decir no utilicemos los teléfonos, puedo decirles, hermanos, concentrémonos en esta maravilla del mensaje que vamos a escuchar. Y ahí automáticamente le dije, guardemos el teléfono. Pero sustituyamos los no por algunas recomendaciones o algunas sugerencias. El otro elemento es cuidar nuestras emociones. Y este también es un tema bastante delicado, porque en muchas oportunidades
nos dejamos llevar por nuestras emociones y no por la palabra, porque son dos cosas diferentes. Y nosotros no buscamos tocar las emociones de las personas. Lo que estamos buscando es la transformación de las personas. Y esa es la base del Espíritu Santo, no mi emoción ni la suya. Entonces, aquí tenemos que cuidar muchísimo el exagerar o el sobreexagerar nuestras emociones, que puede incomodar al público en todo momento. Este tema en la actualidad, en cuanto a conferencias, es tan delicado que si usted ve las observaciones que le ponen a los conferencistas, hay algunas que dicen demasiado emocional. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque quiere decir que está sobreexagerando las emociones. Entonces, imagínense si eso se da en el mundo y en nuestra vida espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la persona lo puede sentir como una falsedad y no lo puede sentir como una realidad. Así que eso es un tema de mucho detalle y para esto me traje esta parte que la vimos en la sesión, en la conferencia anterior, y ahí hablábamos que si mueve las emociones lo que yo estoy diciendo, pero no mueve el espíritu, no estoy haciendo las cosas bien. Y yo lo que estoy buscando es que mueva el espíritu de las personas. Y eso no depende de mí, eso depende del Espíritu Santo, como yo definitivamente lo esté orientando. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado de no forzar esta parte. Y finalmente, para esta etapa, cuidar el vestuario. Hay algunos errores que cometemos en algunas oportunidades. Yo cometía muchos errores de este tipo. Por ejemplo, a mí me encantaban este tipo de blusas, como la primera que usted ve aquí, ¿verdad? Me encantaban las blusas rayaditas. Entonces me ponía la blusa rayadita abajo del saco. ¿Sabe qué pasa con las rayas? Pierden la atención de las personas. Piense un poco en las presentadoras de televisión. Voy a hablar de presentadoras de televisión que, por ejemplo, dan noticias. Las presentadoras de noticias funcionan diferente a las presentadoras de reality shows, son distintos. Las presentadoras de noticias van a utilizar más algunos códigos o van a cuidar más algunos códigos porque van a buscar formalismo. Entonces, aquí van a utilizar ellas colores neutros. Esto me distrae la atención de la persona. Es más, le aseguro que yo estuviera aquí frente a usted durante 2 horas, por ejemplo, y va a llegar un momento en el cual sus ojitos van a estar así, porque van a estar viendo las rayas. Igual va a suceder, mire, con los puntitos, igual va a suceder con los excesos de color, con los estampados, ¿verdad? Que están tan lindos y tan de moda ahora, pero no para dar el mensaje. Porque en los mensajes me van a perder. Entonces, ¿cuáles son los colores? Los colores que usted desee, pero neutros. Un solo fondo. Eso me ayuda a que las personas se concentren en lo que estamos hablando. Hermanas, solamente quiero recordarles que Jesús nos dijo que si podemos creer, todo nos es posible. Yo sé que a veces nosotros vemos algunas cosas que decimos, ay, no, esto me va a costar demasiado. Pero mira, hermana, no le va a costar a usted. Déjele el problema al Señor y dígale, Señor, me cuesta hablar en público, me cuesta ponerme erguido, me cuesta escribir el bosquejo, me cuesta concentrarme, me da pena que me vean. Déjeselo al Señor y el Señor lo va a arreglar como nuestro dador de todo. Que Dios me lo bendiga, hermanas.